Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús a los que fuéramos a ir al infierno por nuestros pecados. Así que gracias por dejarnos ir al cielo y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda ser religiosa y conducir. Nosotros los que vamos al cielo queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique a Dios. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el Evangelio a nuestras familias y a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el Evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que nos da poder para este trabajo. Creemos que en esta hora que tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Por favor, a través de la palabra de hoy, cámbianos para que podamos ser como tus hijos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Poco bajo, sí. Ahora sonido muy mal, sí. Poco bajo, sí. Vamos a buscar Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, sí. Versículo 1. Salmos capítulo 2, versículo 1. Leo. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan las cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré en decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vacía de aparero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 12, leamos juntos. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían. Sí, hasta aquí. Honrad al Hijo. En el versículo 12 significa besen al Hijo en el hebreo original. Hebreo nashekubaru se refiere besen al Hijo. Incluso en la Biblia en inglés dice kiss the Son. Hay una expresión diferente en la Biblia en español, pero la expresión correcta es besen al Hijo.
La expresión besar es una expresión muy importante, porque la persona más feliz del mundo es la que besó al Hijo Jesucristo. Las bendiciones eternas están reservadas para esa persona. El Salmo capítulo 2 es un contenido muy importante en toda la Biblia. En particular, se puede aprender un mensaje muy importante a través de las palabras besen al Hijo. Primero, explicaré el Salmo capítulo 2 en su totalidad. Versículo 1. ¿Por qué? Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Es muy sorprendente que la creación se rebele contra el Creador. Pero ese hecho sorprendente ha seguido sucediendo una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Toda vida vivida sin Dios es en vano. Incluso ahora mucha gente piensa en cosas vanas. Significa llevar su vida sin tener en cuenta a Dios. Entonces Salomón que disfrutaba de todo en la carne, dijo así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y David dijo: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Incluso ahora muchas personas están ocupadas con cosas extremadamente vanas. No saben lo que es realmente importante. Versículo 2, Salmos 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: la más vano de todas las cosas vanas es contrariar a Cristo. Este versículo dice que los reyes y príncipes están unidos entre ellos contra el Jehová y su ungido. El ungido aquí se refiere a Cristo, no a David. Oponerse a Jehová y a Cristo es la cosa más inútil. Detrás de los príncipes y gobernantes del mundo que se oponen a Cristo está el diablo. Pero debido a que Cristo murió y resucitó, nadie puede vencerlo. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios estableció una regla fundamental de vida humana para la aceptación de Cristo y para rendirle. Pero los humanos no quieren vivir en esa cuerda. ¿Por qué? Porque no quieren vivir dentro de las reglas y palabras establecidas por Dios. Aquí dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Diciendo así, tratan de liberarse del control de Dios. Ellos dicen: no necesitamos a Dios, no necesitamos la palabra, tampoco la ley. Y en
enfrentan con Dios. Esto sucederá con más frecuencia en el futuro. Pronto el mundo entero estará centrado en Anticristo y el mundo se opondrá grandemente a Dios. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dios en el cielo se ríe. No importa cuánta gente se una para oponerse a Cristo y destruir la obra de Dios, Dios tiene tranquilidad. Los humanos nunca podrán vencer al Dios omnisciente y omnipotente. Incluso si un humano salta, ¿no sigue estando el suelo? Por eso, el que está en cielo riendo, aquí dice, el Señor se burlará de ellos. En realidad, estas palabras son palabras miedos, ¿no? Cuando Dios se ríe de alguien, significa que a aquellos les sucederá algo terrible que no podrán soportar. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En aquel tiempo se refiere al momento en el que se alcanzó el límite de Dios. Ha llegado el momento en que la historia humana contra Dios ha ido demasiado lejos y Dios debe intervenir. Dios es paciente durante mucho tiempo, pero cuando llega a un punto, se enoja y sorprende al mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha sorprendido a los humanos. El cielo estuvo despejado hasta el día antes del diluvio de Noé. Sin embargo, Dios nos sorprendió al volcar un diluvio de repente y sumergir toda la tierra. Dios intervino sobrenaturalmente durante el incidente de la Torre de Babel. Lo mismo ocurre con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el incidente más sorprendente es el contenido del versículo 6 que sigue. Vamos a ver el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La primera venida de Cristo fue tan humilde que la gente quedó sorprendida. Por otro lado, cuando regrese, todos se sorprenderán porque aparecerá en una apariencia sumamente majestuosa como el Rey de Reyes que juzga. Cristo viene pronto a conquistar el mundo. Siguen más detalles. 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí dice, yo publicaré el decreto. Significa transmitir directamente los mandamientos de Dios. David está entregando noticias de Dios directamente. El plan determinado de Dios, la voluntad de Dios, el escenario de Dios, significa dar a conocer la revelación de Dios.
Esto refiere a la primera y segunda venida de Jesús. Aquí dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este versículo se cita en varios lugares del Nuevo Testamento. Jesús dijo de antemano que se encarnaría en un día específico. Estas palabras se han convertido en un hecho del pasado que ya se ha hecho realidad en nuestro tiempo. Pero cuando se escribió el Salmo capítulo 2 era una profecía. 1000 años después de que David escribió esta Biblia, estas palabras se hicieron realidad. Sin embargo, los versículos 8 al 9 son cosas que se cumplirán en el futuro. Este es un mensaje sobre la segunda venida de Cristo. Versículo 8. Pídeme y daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de aparero los desmenuzarás. Jesús será rey del mundo. Las naciones de este mundo no son más que vasijas de barro a los ojos del Señor. ¿Qué pasaría y una vasija de barro se rompiera con unas varas de hierro? El original será inimaginablemente roto. ¿Sí? ¿No? Jesús pronto juzgará al mundo sin piedad. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Este versículo se basa en los versículos 7 al 9. La primera y segunda venida de Jesús definitivamente ocurrirán. Pronto las naciones que se oponen a Cristo serán destrozadas y juzgadas. Por lo tanto, aquí dice, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Significa que vuelva a sus sentidos. Está diciendo que los humanos deben regresar a Dios donde puedan vivir, servir a Dios con temor y alegrarse en Dios. Último versículo 12. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad, aquí dice honrad al hijo, es decir, besen al hijo. Es un mandato de Dios. Nos manda a besar rápidamente a su hijo cuando Dios nos da la oportunidad en nuestra muy corta vida. De lo contrario, fallará en el camino de la vida y no se quedará nada más que el juicio de Dios. Como está registrado en la Biblia, Cristo regresará y los humanos serán juzgados. Entonces, explica que la única manera que tiene el ser humano de vivir es regresar al abrazo de Dios y besar a su Hijo. El Hijo significa Jesucristo. Hace 3000 años, David se dio cuenta de antemano con la ayuda del Espíritu Santo de que Jesús, el Hijo de Dios, vendría a esta tierra.
consideremos este versículo 12 con más detalle. Pues vamos a buscar San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 18. San Juan, capítulo 3, versículo 18. Leo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia enfatiza el que cree en el Hijo no será juzgado, pero el que no cree será juzgado. Versículo 35, San Juan 3, versículo 35 a 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios Padre confió todas las cosas a Jesús, Dios Hijo. Por tanto, los que creen en Jesús, el Hijo, recibirán vida eterna. Aquellos que no acepten a Jesús, Hijo, enfrentarán la ira de Dios. ¿No tiene esto el mismo significado que Salmo 2:12? El Hijo en el Salmo 2:12 se refiere a Jesucristo. Besen al Hijo. A través de la Biblia podemos ver claramente quién es el Hijo. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12, leamos juntos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí dice, ¿por qué? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Toda esta Biblia da testimonio de un Dios encarnado, Jesucristo. Jesús mismo dijo, las Escrituras, ellas son las que dan testimonio ¿de qué? ¿De quién? De mí, de Jesucristo. Toda la Biblia está testificando Jesús. Aquí dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea Dios, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo, porque Dios ha dado testimonio del Hijo. Además, como la vida eterna está en el Hijo, solo los que reciben al Hijo tienen vida.
Aquí 12, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se explica en detalle a lo largo de la Biblia la identidad del Hijo que tomó esta carne. San Juan 5, versículo 20, este versículo leamos juntos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna. Jesús, la encarnación de Dios en carne humana, es a la vez el Hijo de Dios y el Dios verdadero. Entonces, la vida eterna se logra cuando conoce a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió. Vamos a ver este versículo. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. David claramente sabía sobre su Hijo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Nosotros también conocemos al Padre y al Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Mucha gente sabe a Dios, pero no conoce a Jesucristo personalmente, ¿no? De hecho, esas personas no conocen a Dios en absoluto. Dios ha testificado acerca del Hijo desde el Antiguo Testamento. La Biblia es un libro que testifica del Hijo. Por lo tanto, cualquiera que no acepta a Cristo no tiene ninguna revelación con Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo que besen a su Hijo? ¿Cuál es la razón de que besenlo en lugar de pedirles que creyeran en Él? El acto de besar no es abstracto, ¿sí? Se refiere a un contacto personal que se ha vivido de forma muy real. El mandamiento de besar al Hijo nos enseña que debemos conocer al Cristo personal y prácticamente. Mucha gente sabe este Hijo, ¿no? Pero la mayoría de ellos no tiene relación directa con Jesús. La Biblia enfatiza que una relación personal con Cristo debe ser real. Incluso las personas no salvas viven pensando algo. Los israelitas del Antiguo Testamento hacían un becerro de oro y pesaban ese ídolo. Vamos a ver este versículo, Oseas 13:2. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Besen los becerros. Hicieron del becerro del oro su Dios, un objeto de adoración
y de amor. Servir se expresa como besar. La gente está constantemente en contacto directo con algo. Algunos se acercan a los ídolos y los tocan, y otros anhelan las cosas corruptibles del mundo y las besan. Pero la Biblia nos ordena: besen al Hijo. El acto de besar tiene 3 significados a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Primero está el beso de la reconciliación. Vamos a ver este versículo. 2 de Samuel 14:33. Leo. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó al Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Absalón, el hijo de David, huyó después de matar a Amnón. Y después de muchos años, David perdonó a Absalón, y Absalón volvió a su David y lo besó. Se besaron, el señal de reconciliación. Y en Génesis, este versículo: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. ¿Sí? Esaú y Jacob no se llevaban bien. Sin embargo, luego se reconciliaron y se besaron en señal de reconciliación. Vamos a ver este versículo también, San Lucas 15 y 20. Leamos juntos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando el hijo pródigo regresó a los brazos de su padre, el padre besó a su hijo. Es decir, el beso estaba destinado a restablecer las relaciones y reconciliarse. El primer significado de un beso es que las personas que eran enemigas se reconcilian entre sí. Los humanos nacieron pecadores y enemigos de Dios. La única manera que tiene el hombre caído de reconciliarse con Dios es mediante el beso al Cristo. El significado de un beso, según la Biblia, es el de reconciliación. Y el segundo significado que contiene el beso es el amor. En la Biblia, en el libro de los Cantares, hay una historia de beso entre Salomón y la Sulamita. Cuando la Sulamita y Salomón se besan, es una expresión de afirmación de su amor y de aceptación como objetos de amor. No se confirma que un hombre y una mujer amorosos se aman besándose. Las palabras para besar al Hijo contienen la lección de aceptar a Cristo como mi esposo y objeto de mi amor. Y el tercer significado que contiene el beso es el de sumisión. Hay algo sobre besar los pies. Besar los pies en la Biblia
Besar los pies es una expresión de sumisión al objetivo. Besar los pies conlleva el significado de adorar, rendirse y servirle como dueño a alguien que besa. Besen al hijo. La palabra de besar al hijo tiene 3 significados. Cuando el hombre caído besa al hijo, se reconcilia con Dios. Y un beso que significa aceptación del Señor como objeto de su amor. Además, un beso que dice, viviré rindiendo mi vida al Señor. La Biblia registra a varias personas que se traicionaron a sí mismas después de besar. Absalón, después de besar a su padre, planea traicionarlo. Judas Iscariote también traicionó a Jesús después de besarlo. Compartieron un beso que no tenía corazón. Las cosas pomorárias nunca podrán salvar a las personas. Vamos a ver este versículo. Primero de Reyes 19, 18. Leo. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Durante la época de Elías, los israelitas corruptos adoraban a Baal y a Asera. Pero en medio de Israel, que había caído tanto, había algunos que conservaban la fe. Aquí dice, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Había 7,000 personas. Son los que se arrodillan ante Dios y lo besan. Arrodillarse significa amor y fidelidad. Al adorar y orar se arrodilla. Y cuando me rindo y me entrego, me arrodillo. Vamos a ver este versículo. Aquí dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Arrodillarse significa rendirse ante ese objeto. La mayoría de la gente de nuestro tiempo vive pensando una cosa del mundo que pronto desaparecerá. Pero incluso en nuestros días hay personas como esas 7,000. Hay personas que están separadas del mundo y besan al Señor y se arrodillan solo ante el Señor. Incluso en este tiempo hay personas que aman al Señor, alaban solo al Señor y se entregan ante Él. Cuando besamos al Hijo suceden 3 cosas principales. Si uno besa al Hijo, será reconciliado con Dios y se convertirá en hijo de Dios. Al mismo tiempo se convierte en la esposa de Cristo porque se ha convertido en los amados de Cristo. Y quien besa los pies de Cristo se convierte en un siervo que acepta a Cristo como dueño de su vida. Primero, consideremos que la reconciliación se logra cuando besamos al Hijo, cuando nosotros que
éramos enemigos de Dios, recibimos Jesús y creímos en Jesús, fuimos reconciliados con Dios. Creer en Cristo es besar. Como vimos hoy, Dios nos advirtió que seríamos destruidos en su ira si no besábamos a Cristo. A quienes nos creen en Cristo, solo la ira despiadado los está esperando. Besar significa creer. Besar significa la fe práctica. Debe creer en el hecho de que sus propios pecados han sido eliminados para siempre por la sangre derramada de Cristo y realmente debe aceptar a Jesús como mi Salvador. Eso es besar. Cualquiera que besa al Hijo recibe el Espíritu Santo y se convierte en hijo de Dios. Dios guía personalmente a su Hijo. Vamos a buscar Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Este versículo leamos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está el nombre del Hijo. Se llamará su nombre. El primero es admirable. Cuando besamos a Cristo, lo primero que sabemos es que es Él admirable, ¿no? El tabernáculo simboliza a Jesús. El exterior del tabernáculo está modesto, pero el interior es muy espléndido. Cuando llega a conocer a Jesús, se vuelve admirable y sorprendente en todos los aspectos. Cuando miro a Jesús desde afuera, antes de besarlo, Él no parece tan grandioso como pienso después de ser salvo. Sin embargo, cuando besa al Hijo, y se establece una relación personal, llega a conocer a Jesús como un ser admirable. Lo que es Dios, el camino, la verdad y la vida. Y lo que fue crucificado por nosotros y resucitó. Además, lo que Jesús regresará pronto. Cuando más sepa acerca de Jesús, más sabrá que Jesús es una persona admirable. Cuando fui salvo, Jesús se convirtió en un ser admirable para mí. Más, aquí dice, se llamará su consejero. Cuando fui salvo, Jesús se convirtió en mi consejero. Un consejero se refiere a un hombre sabio. Cristo se hizo sabio por mí. Toda la sabiduría está en Cristo. Hay respuestas a todas las preguntas que tenemos los humanos. La sabiduría de la salvación, la sabiduría de fe y la sabiduría de la vida, toda sabiduría está en Cristo. En el momento en que soy salvo, Jesús se convierte en admiración para mí y al mismo tiempo se convierte en un consejero de mi vida cristiana. Así una persona que besa al Señor
no se pierde en la vida a partir de ese momento, porque el más sabio está conmigo. Todas las personas no salvas no saben de dónde vienen ni a dónde van. Sin embargo, para aquellos que han establecido una relación personal con el Señor a través de un beso, el Señor les enseñará qué camino elegir cada vez que enfrenten una encrucijada en la vida. Vamos a ver este versículo. Salmos 25, 12. Yo me gusta mucho este versículo. Este versículo, leamos juntos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Jesús enseña y guía a quienes viven con Jesús delante de ellos. Y luego se llamará su nombre Dios fuerte. Dios fuerte, ¿sí? Dios fuerte. Para nosotros que hemos besado al Hijo, Jesús se convierte en Dios fuerte. ¿Por qué? Porque debe aparecer como Dios fuerte. Porque grandes y pequeñas dificultades continúan en nuestras vidas. A veces nos sentimos tristes y frustrados. Cada vez Jesús viene a mí como Dios fuerte y me consuela y me da fuerza y coraje. Y Él se aferra a ellos para que puedan vencerlos. Y a veces experimentamos un dolor profundo y grandes dificultades, pero Dios fuerte nos ayuda a superar el dolor profundo. Y luego, llamará su nombre Padre Eterno. Cristo viene a mí como Padre Eterno. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que nos guió por el camino de la salvación y nos ha resucitado hasta ahora? ¿Es Cristo nos guió o se crió? Jesús viene a mí en la forma de un Padre que me alimenta y satisface mis necesidades. Así fue en el pasado, así el ahora y así será también en el futuro. Y luego llamará su nombre Príncipe de Paz. Y por último se nos aparece como el Príncipe de Paz. Cristo nos guía por el camino de la paz. Él nos guía en paz hasta entrar en el cielo, el mundo de la paz eterna. De esta manera Cristo se revela a nosotros cuando besamos a su Hijo. Cuando somos salvos nos damos cuenta de que Jesús es nuestro Salvador admirable. Jesús se convierte en mi sabiduría. Y Dios fuerte nos permite superar las dificultades y como Padre eterno me alimenta y me guía por el camino de la paz. Besar al Hijo es recibir a Jesús como Salvador. Y al mismo tiempo significa aceptar a Él como objeto de amor. Besen al Hijo. Este mandato significa, ¿sabes quién te amará de verdad? Eres Jesucristo, recíbelo como objeto de tu amor. Significa esto. Jesús le dijo a la mujer samaritana, este versículo, ¿por qué 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido? Esto has dicho con verdad. En realidad, la mujer vivía con su 6º marido, pero no estaba
satisfecha. ¿Sí? El que ahora tienes no es tu marido. Lo que esto significa es que la persona que verdaderamente satisfará a esta mujer es Cristo. Besar al Hijo es aceptar el amor de Jesús y convertirse en su pareja amorosa. Vamos a buscar Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, versículo 2. Leo. O si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Cuando besamos al Hijo, nos damos cuenta del amor de Jesús. Y Jesús nos lleva a un amor más profundo. El momento en el que una persona es más feliz es cuando se siente amada. Sin embargo, el amor que la gente da y recibe es muy imperfecto. Solo quien recibe el amor del Señor puede sentir verdadera satisfacción. Versículo 4. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Para explicar la hermosa e íntima relación, Dios habló de la relación más elevada que se puede describir en el lenguaje humano, es decir, la relación entre un hombre y una mujer. Salomón, en el libro de Cantares, es una sombra de Jesús. La Sulamita es la sombra de los santos. Jesús lleva a la cámara del palacio a la persona que ha establecido una relación personal con Jesús, besándolo. No hay interacciones muy secretas y personales en las cámaras del palacio, o sea, dormitorio. El dormitorio le presenta interacciones muy íntimas y muy personales. Jesús continúa derramando amor sobre quienes lo aceptan como su Salvador. Y la persona que besa a Jesús anhela más el amor de Jesús. Jesús se convirtió en el novio y nosotros nos convertimos en la novia de Jesús. Podemos ver cuán preciosos y hermosos Jesús ve a los santos salvos al leer al Cantares. Versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas juntos a las cabañas de los pastores, y yegua de los carros de Faraón te comparado, amiga mía. Jesús nos ve, oh hermosa entre las mujeres, y nos llama amiga mía. ¿Sí? Él ve a los santos salvos como muy preciosos y hermosos. Vamos a ver capítulo 2, versículo 2. Cantares capítulo 2, versículo 2. Este versículo leamos juntos. Como el lirio entre los espinos, así mi amiga entre las doncellas. Esta palabra explica cuán especial considera el Señor a los santos.
Si una persona no salva es un espino, entonces una persona que besa a Jesús es un lirio. Dios mira a la persona salva como objeto de un amor muy especial, como un lirio entre espinas. La sulamita, conmovida por aquel amor, confiesa. Capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Versículo 6. Versículos 6 a 7. Leamos juntos. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo anularán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su pasado por este amor, de cierto lo menospreciará. Estas palabras son la confesión de la mujer sulamita a Salomón. La sulamita se convirtió en prisionera del amor. Una persona que besa a Jesús establece una relación de amor eterna con Jesús. Ni siquiera el agua podrá extinguir este amor y ni siquiera una inundación podrá ahogarlo. Ni la obra de Satanás ni nada en el mundo puede apagar el fuego del amor del Señor. Incluso si alguien intenta dar todas sus riquezas a alguien amado por Jesús a cambio del amor de Jesús, será despreciado. Para aquellos que verdaderamente han experimentado el amor de Jesús, no hay nada más precioso que su amor. Un cristiano es un ser que se alimenta del amor de Cristo. Lo más importante en el mundo es recibir el amor del Señor. Nadie es tan infeliz como quien no ha experimentado el amor de Jesús. Besen al Hijo. Es un mandamiento de aceptar a Jesús como objeto de amor. El amor considera esposa de Cristo a quienes aceptan a Jesús como objeto de su amor y los guía a la cámara de palacio, es decir, el dormitorio de palacio. Y allí el Señor derrama aún más su amor. Él continúa derramando amor sobre quienes siguen el camino de Cristo, permitiéndoles tomar más conciencia de su amor. Y están tan conmovidos por ese amor que viven para Jesús. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7, versículo 36. San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Yo leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un fariseo de alabastro con perfume
38, leamos juntos. Y estando detrás de él sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pensemos en el tercer significado de besar. Cuando besa a su hijo, también debe besarle los pies. Besar los pies significa aceptar a esa persona como su dueño. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y objeto de nuestro amor, también debemos besar sus pies. Entrego mi vida rindiéndola al Señor. Esta mujer pecadora pensó que su vida estaba destruida, pero luego se dio cuenta de que Jesús era su Salvador. No pudo controlar la gratitud por salvarse. Entonces derramó el perfume sobre Jesús y besaron sus pies. Cualquiera que se sienta conmovido por el amor de Jesús, seguramente también besará sus pies. Besar sus pies significa renunciar a la propia voluntad y vivir según la voluntad del Señor. Mi Señor, dueño de mi vida, confiaré mi destino. Es una decisión. Entonces esa persona vive una vida sabia. Besen al Hijo. La Biblia nos advierte que besemos rápidamente al Hijo Jesucristo, porque la ira de Jesús es urgente y está muy cerca. Las personas que no tienen una relación personal con Jesús deben aceptar rápidamente a Jesús como su Salvador y establecer una relación correcta. Cualquiera que besa al Hijo se convierte en hijo de Dios. Convertirse en la casada de Cristo. Convertirse en siervo del Señor, el glorioso dueño. Esta persona tiene extremas bendiciones. Bendiciones como hijo de Dios. Bendiciones como la casada de Cristo. Bendiciones de servir al Señor. El tamaño de esa bendición es algo que no podemos imaginar. La Biblia dice que antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una vida al servicio del Señor, una vida de seguir al Señor, llevando el yugo y las ataduras que el Señor ha llevado. Es la vida nunca en vano, porque es una vida que quedará para siempre. Hijo de Dios, casada de Cristo, siervo de Dios. Estas son cosas muy preciosas que se obtienen besando al Hijo. Oramos juntos. Oremos juntos. Dios, el Padre misericordioso, te damos gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayude que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.